Hola, ¿cómo estás? Yo soy Dave Zapata, tu asesor experto en seguros. Y si estás mirando este video es porque tienes la inquietud de obtener un seguro de gastos médicos mayores, pero me imagino que tienes algunas dudas, ¿no? ¿Para qué sirve el seguro? ¿Qué cubre? ¿Qué no cubre? ¿Cómo lo utilizo? Etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pero bueno, en este video te voy a explicar exactamente eso. ¿Cuáles son los beneficios o qué son los puntos más importantes que deberías saber para obtener un seguro de gastos médicos mayores? Antes de empezar, vamos a entrar en contexto de por qué yo debería de invertir mi dinero en un seguro de gastos médicos mayores. Mira, un seguro de gastos médicos mayores es una póliza con la cual estás comprando dinero. Ese dinero le llamamos suma asegurada y tú eliges la cantidad al momento de configurar tu póliza. Puede ser desde 1 millón hasta 100 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que en vez de me endeudo, recupero mi salud y veo cómo devuelvo todo ese dinero que presté para recuperar mi salud, ¿por qué no mejor invierto en un seguro de gastos médicos mayores? Y cuando llegue ese accidente o enfermedad, bueno, ya tengo ahí el dinero para poder atenderme en clínicas de calidad y poder recuperar mi salud lo más rápido posible. Entonces, así de fácil es la razón por la que es importante tener un seguro de gastos médicos mayores. Además, realmente no es un gasto, es una inversión. Bien, dicho esto, vamos a iniciar. Los puntos más importantes o los beneficios que tiene un seguro de gastos médicos mayores, que tú vas a tener de beneficios al tener uno, son los siguientes. Primero, como te platiqué hace unos segundos, es la suma asegurada. Tú estás comprando la cantidad de dinero suficiente para poder recuperar tu salud. Normalmente las personas no tenemos un ahorro destinado para cuando esa enfermedad o ese accidente llega a nuestra vida. Entonces, con un seguro de gastos médicos mayores tenemos esa cantidad, 50 millones, 100 millones de pesos para poder recuperar nuestra salud. El beneficio número 2 es que puedes atenderte en clínicas particulares, clínicas privadas en todo el país. Esto es muy importante porque esto aumenta por mucho las probabilidades de recuperar la salud, ya que no es lo mismo en atenderte en un sistema de salud público a atenderte en una clínica particular en donde tienes acceso a mejor tecnología médica, mejores tratamientos, medicamentos, un mejor servicio, mejores médicos especialistas, etcétera, ¿no? Tenemos otro beneficio igual y fíjate, este es súper importante. Existen dos coberturas en el seguro de gastos médicos mayores que funcionan como gasto médico menor. Estas son consultas, primer contacto con médicos especialistas gratis durante todo el año. Los médicos especialistas que entran son médico general, médico internista, pediatría y ginecología. Además, si de estas consultas se deriva que tienes que comprar medicamentos, bueno, tienes hasta 5,000 pesos durante el año para poder comprar estos medicamentos. Eso está genial porque en primer lugar es una manera de desquitar lo que estamos pagando año con año con ese seguro. Es decir, no tenemos que esperar a que un evento médico mayor llegue a nuestra vida, ¿sí?, para poder utilizar el seguro. Entonces, con estas consultas de primer contacto, por ejemplo, si tienes niños o si tú, por ejemplo, eres mujer y quieres consultar simplemente con un ginecólogo, médico especialista en ginecología, bueno, se agenda la cita. Normalmente, no sé, lo que cobra un ginecólogo depende de la ciudad en la que te encuentres, pero puede ser entre 1,500 y 2,000 pesos. Y si de ahí se deriva que compres medicamentos, bueno, súmale unos 3,000 pesos más. Es decir, por el simple hecho de usar estas dos coberturas totalmente gratis, ya estás utilizando hasta 5,000 pesos de lo que has estado pagando de la póliza. Entonces eso está genial. Y además, el utilizar este tipo de coberturas de gasto médico menor, pues nos permite aplicar medicina preventiva, ¿sí? Y puede ser que en alguna de estas consultas en que tú realices, pues te detecten algún problema fuerte que se está detectando a tiempo, ¿no? Tú bien sabes que existen muchas enfermedades como el cáncer, donde si se detecta a tiempo, tienes mucha más probabilidad de poder vencer esa enfermedad. Entonces, también existe otros beneficios, es decir, otras coberturas, como lo son, por ejemplo, extender la cobertura al extranjero. También existe una cobertura de deducible cero por accidente. Existe coberturas, por ejemplo, de maternidad extendida
o por ejemplo, inclusive existen coberturas donde te cubren ciertas preexistencias, ¿no? Entonces, actualmente las aseguradoras en sus productos de gastos médicos lo tienen flexible. ¿Qué es esto? El seguro de gastos médicos te dice, aquí tienes esta lista de coberturas, tú elige cuáles son las que se adaptan a tu estilo de vida, cuáles son las que necesitas. Si tú eres una persona que viaja mucho o viajas mucho con tu familia al extranjero, bueno, te conviene elegir unas coberturas del extranjero para atenderte o para tener tratamiento en el extranjero. Si no viajas al extranjero, bueno, pues no es necesario que elijas esas coberturas. Entonces así se adecúa el seguro de gastos médicos mayores a lo que realmente vas a necesitar o lo que realmente vas a utilizar. Ahora, te voy a mencionar ahorita unos puntos que son sumamente importantes en el seguro de gastos médicos mayores que mucha gente no sabe, ¿sí? El punto número 1 es que el seguro de gastos médicos mayores no cubre preexistencias. Es decir, todo conocimiento que tú tengas de algún padecimiento, ¿sí?, que ya tengas, antes de contratar tu seguro de gastos médicos mayores no lo va a cubrir. O sea, tú no puedes llegar con la aseguradora y decirle, oigan, me acaban de detectar cáncer, necesito un seguro de gastos médicos mayores para poder pagar mi tratamiento. No se puede. El seguro de gastos médicos mayores, como todos los seguros, son preventivos. Es decir, yo me siento saludable, voy a contratar uno porque no sé a futuro qué enfermedad o qué accidente voy a sufrir que va a lesionar mis finanzas personales, ¿no? Entonces, preexistencias, nunca. Otro punto es los periodos de espera. Las aseguradoras tienen periodo de espera para ciertos padecimientos. No son muchos, pero tienen periodo de espera para ciertos padecimientos. Es decir, después de ciertos meses, desde que contrataste tu póliza por primera vez, ya te cubro ciertas enfermedades. Por ejemplo, la mayoría de los padecimientos te cubre después de los 30 días de que contrataste tu póliza. Después de los 10 meses te cubre, por ejemplo, de maternidad, ¿no? Ya después de 12 meses ya te cubre problemas de columna, entre otras situaciones, ¿no? Después de 2 años ya te cubre cáncer y algunas aseguradoras ya te cubren, por ejemplo, SIDA hasta después de los 4 años, ¿no? Entonces es una lista pequeña que tiene esos periodos de espera. Ahora, si la situación médica es una urgencia, es una emergencia, ahí no te preocupes, ahí puedes aplicar de una vez el seguro de gastos médicos mayores porque es una urgencia, ¿sale? Entonces, también otro factor que es importante, el costo del seguro de gastos médicos mayores, ¿no? David, ¿a mí cuánto me va a costar? Bueno, depende de muchos factores, pero el factor que te voy a comentar es que depende mucho del código postal de donde se contrate. No es lo mismo un seguro de gastos médicos mayores contratado aquí en el sureste del país a contratado con el código postal de la Ciudad de México. Ahí es mucho más caro, inclusive es al doble de lo que te cuesta aquí en el sureste. ¿Por qué? Porque los costos del sector médico son más caros, porque la gama de hospitales ahí es diferente, etc. Entonces tiene mucho que ver la ciudad en la que tú contrates el seguro, va a tener mucho que ver en el costo, ¿no? Y por último, este es un dato muy importante. Si tú ya tienes ciertas enfermedades consideradas como enfermedades graves, no vas a ser asegurable. Me refiero a si tú ya tienes cáncer, si tú ya tienes diabetes, si ya tienes problemas de la presión arterial, cirrosis, problemas del corazón, va a ser muy complicado que una aseguradora te acepte para brindarte un seguro de gastos médicos mayores, ¿vale? Esto es muy importante aclararlo porque para la aseguradora ya es mucho riesgo el que tú ya tengas este tipo de enfermedades, porque cualquier problema futuro va a estar relacionado con alguna de esas enfermedades, ¿no? Ahora no te preocupes, si tú te hicieron alguna cirugía hace 5 años, si tuviste alguna fractura y te operaron, etcétera, no hay ningún problema, ¿no? Si has tenido algún otro tipo de padecimiento, bueno, la aseguradora puede decir, mira, de eso no te voy a cubrir nada futuro, pero de otras cosas que te sucedan, sí. Entonces, en resumen, estos son los puntos más importantes a conocer sobre un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, realmente no es un gasto. Un seguro de gastos médicos mayores es una inversión. Y más en estos tiempos en donde económicamente todos estamos limitados. Bueno, imagínate, si en tu mejor época donde ganabas una buena cantidad de dinero, enfermarte te iba a salir muy caro, imagínate ahora que no tienes ese soporte económico. Entonces, seguro de gastos médicos mayores es dinero, son 50, son 100 millones de pesos a tu disposición para cuando tengas un accidente o una enfermedad. Entonces, yo soy Dave Zapata,
Soy tu asesor experto en seguros y si tienes alguna otra duda respecto al seguro de gastos médicos mayores, solamente agrégame a tu WhatsApp y envíame todas las dudas que tengas. Yo con muchísimo gusto te asesoro, le damos respuesta a todas esas dudas y trabajamos en esa cotización que te digo, puede ser una cotización de gastos médicos mayores individual o puede ser familiar. ¿Sí? Trabajamos en esa cotización con las coberturas que realmente necesitas, con las coberturas que se adecúan a la ciudad en la que vives, a la gama hospitalaria que hay allá y bueno, para que tú ya empieces a tener esa protección de un seguro de gastos médicos mayores para cuando esa enfermedad o accidente llegue. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por tu atención.